Bienvenido a un tutorial sobre el formato del curso tanto para el MOOC de aritmética preálgebra como para el MOOC introductorio de álgebra patrocinado por Phoenix College. En este tutorial te familiarizarás con los componentes del curso, así como cómo navegar el curso de manera eficiente. Si está buscando información general sobre los dos MOOC, debería visitar phoenixcollege.edu/MOOC. Aquí encontrará información general sobre los dos MOOC, instrucciones de registro y un programa de estudios para cada curso. Entonces, este video asume que ya te has registrado para uno o dos cursos. Pensé que solo comenzamos con la definición de lo que es un MOOC. MOOC significa un curso en línea abierto masivo, que es un curso en línea dirigido a la participación interactiva a gran escala, y al acceso abierto a través de la web. Siempre iniciará sesión en el curso en ps.maricopa.edu. Antes de iniciar sesión, queremos forzar la visualización basada en imágenes. Vamos a este sitio. Observe cómo en la parte inferior encontrará las instrucciones de registro, así como enlaces a información adicional sobre el MOOC aquí a la izquierda, pero el inicio de sesión está en la parte superior derecha. Entonces, iniciemos sesión con nombre de usuario y contraseña. Seleccione esta tercera opción matemática forzada basada en imágenes y haga clic en iniciar sesión. El curso para el que se registró aparecerá aquí a la izquierda. De nuevo, ambos formatos de cursos son iguales. Entonces para este tutorial, usaré el MOOC aritmético preálgebra. Entonces hacemos clic en el enlace y estábamos en el curso. Esta es la página de inicio del curso. Lo primero que probablemente notará es el calendario. Si cambio el número de semanas a 8 semanas, obtendrá una buena vista de las fechas de vencimiento, por las próximas semanas. Entonces, si hace clic en un día en particular, digamos que el 2 de octubre, la lista aparece a continuación, indicando específicamente qué tareas se deben entregar y brindando enlaces al trabajo. Observe que cada tarea debe entregarse a las 11:59 p.m. Debajo del calendario o los anuncios que siempre debe verificar una vez que inicie sesión. Esta es la forma principal en que me comunicaré con usted durante todo el semestre. También incluiré las fechas de vencimiento en rojo. Ahora hablemos sobre el acceso al contenido del curso. Cerremos el anuncio haciendo clic en el anuncio nuevamente. El curso está organizado. El curso está organizado de manera similar a cómo se organiza el libro de texto. Cada carpeta de módulos es como un capítulo. Allí dentro de cada carpeta de módulos encontrará secciones de módulos. Entonces, si hacemos clic en la carpeta del módulo 1, observe cómo el módulo 1 tiene 8 secciones. En la parte superior tenemos un enlace al libro electrónico del capítulo 1, así como las soluciones a los problemas extraños. Si intersectamos un punto 1, encontramos 3 subsecciones. Y cada sección es exactamente igual. La primera subsección es un enlace a la sección ebook. Este es un archivo PDF que se puede descargar, guardar o imprimir. A continuación tenemos las tareas de video. Para estos, deberá ver el video. Bienvenido a una lección sobre valor posicional y números enteros. Puedes verlo en pantalla completa haciendo clic aquí. Una vez que miras el video, hace clic en este cuadro para verificar que mira el video. Luego haga clic en enviar para recibir sus puntos. Después de leer el texto y completar las tareas de video, estás listo para la tercera subsección, que es la tarea. Si necesita ayuda para completar una pregunta, la mayoría de las preguntas tienen un enlace de video aquí, para brindar ayuda. Estos videos no son lo mismo que las lecciones en video. Y este problema se les dio el número 53.981.476. También tiene la opción de saltar a la respuesta que puede actualizar su memoria sobre cómo completar el problema. Sin embargo, si hacemos clic en saltar para responder, nos advertirá que para obtener crédito tendremos que trabajar una nueva versión. Así que aquí da las respuestas a esta pregunta, pero para obtener crédito tendremos que intentar una pregunta similar. La otra forma de obtener ayuda sería hacer clic en este enlace aquí que dice publicar esta pregunta en el foro. Publique esta pregunta en la sala de matemáticas, donde los estudiantes pueden ayudarlos. Pero también vigilo el salón de matemáticas. Entonces hago clic en este enlace dentro de la pregunta. Copia la pregunta de la tarea actual en el panel de discusión y luego puede hacer una pregunta. Haga clic en enviar y espere a que alguien responda. Ahora regresemos. Cierra la sección.
Observe que después de todas las secciones del módulo hay una prueba de práctica, que es su mejor guía de estudio para obtener buenos resultados en la prueba y un enlace a la prueba real. Ahora sí volvemos a la página de inicio. También puede acceder a la tarea y prueba de tareas de video. Del calendario entonces hago clic en el 6 de octubre. Estos son todos enlaces activos. Por el trabajo que se debe esa noche. Ahora hablemos de comunicación. Puede enviarme un mensaje desde el sistema de mensajería interno haciendo clic en el enlace del mensaje aquí en la parte superior o lateral. Para hacer clic en enviar nuevo mensaje, seré el destinatario predeterminado. Volvamos. También puede publicar preguntas en el foro de discusión de sala de matemáticas. En la pestaña de foros de discusión. Haga clic en el salón de matemáticas. Haga clic en agregar nuevo hilo. Puedes hacer preguntas de tarea aquí, o preguntas generales sobre el curso. De nuevo volvamos. Y ahora hablemos de monitorear su progreso. Siempre puede controlar su progreso desde el curso de ver el libro de calificaciones en línea. Que nuevamente hay un enlace aquí arriba o a la izquierda. Si nos desplazamos hasta el final. Hay dos columnas. Habrá una calificación atrasada y un intento de calificación atrasada. Debería preocuparse principalmente por su calificación vencida. ¿Cuál es su base de calificaciones sobre el trabajo en el que ha pasado la fecha de vencimiento? La calificación de intento vencido también incluye el trabajo en el que ha trabajado o si está trabajando en el futuro. Entonces, si te haces una prueba temprano, quiero saber cómo afecta tu calificación, mirarías bajo vencido e intentado. Estos son los componentes principales de los dos MOOC. Repasemos lo que acabamos de cubrir. A medida que comienzas cada día, siempre desea consultar el calendario del curso para las fechas de vencimiento, así como los anuncios para obtener información importante. Para acceder al contenido del curso, usted y la carpeta del módulo y luego una sección del módulo. Has encontrado enlaces a las lecciones en video de los libros electrónicos y las tareas escolares. También puede acceder al trabajo del curso a través del calendario del curso haciendo clic en un día para acceder al video y las tareas. Para la comunicación, puede usar el sistema de mensajería, así como el foro de discusión de la sala de matemáticas o usar un enlace del foro de discusión dentro de cada pregunta de tarea. Para monitorear tu progreso, use el libro de calificaciones en línea donde encontrará su calificación vencida, así como su calificación vencida e intentada. Espero con interés trabajar con usted. Si tiene alguna pregunta, por favor hágamelo saber.